Bienvenidos a la clase número 10 de lectura y escritura para los alumnos de sexto año. Bueno, recuerden que venimos viendo un montón de cuestiones que hacen a la lectura, como lectura comprensiva, leer es comprender, y estamos en este momento hablando de la escritura y entendiendo un poco ciertos procedimientos, ciertos componentes, ciertos elementos que conforman a lo que hoy denominamos texto. Enunciado, y en algunas oportunidades les hemos dicho o hemos nombrado al texto como discurso. Pero con el correr de los días, seguramente cuando el año que viene estén en otros espacios, sus docentes les van a ir explicando mejor. La idea no es apabullarlos con todas estas cuestiones, sino darles como una introducción, una pequeña introducción a lo que sería seminario. Recuerden que allí van a tener que construir sus textos, les van a hablar acerca de todas estas cuestiones. Pero mi idea es, como siempre hago con todos los sextos años, a partir del tercer cuatrimestre, es hacer como una introducción al seminario e, valga la redundancia, introducirlos en algunos términos, conceptos, ¿sí? Autores, y bueno, simulando una clase, si se quiere, en un profesorado terciario o facultad. En el último video habíamos hablado de la importancia de construir un buen texto porque de alguna manera también nos construye a nosotros. Y entonces habíamos dicho que para que el texto sea texto tiene que ser coherente y cohesivo. Y habíamos convenido que cohesión tiene que ver con que una unidad lingüística o un texto o un enunciado tiene que ver con un tema, tiene que referir todo ese conjunto de oraciones, esas microestructuras tienen que corresponderse a un solo tema. ¿Sí? Después seguramente les van a explicar la cuestión de tema y rema, pero no, después si quieren lo vamos a ver un poquito más adelante, pero así a grandes rasgos vamos a decir que un texto tiene que tener un tema macro, ¿sí? Y que todos los elementos que estén allí adentro, las oraciones, tienen que estar bien relacionadas, cohesivamente. Y para ello vamos a usar signos de puntuación, pero también vamos a usar conectores. En la anterior clase habíamos visto 3 procedimientos que hacen que el texto sea un texto, como la pronominalización, y es cuando usábamos pronombres, ¿sí? Todo tipo de pronombres, ¿sí? Relativos, posesivos, todos, para referirnos a una palabra o a una expresión que estaba anterior a ese pronombre. Con lo cual el lector lo que tiene que hacer es ir actuando con ese texto y deduciendo ese pronombre a qué otra palabra hizo referencia. Y entonces, para no repetir, se sustituyen muchas expresiones, porque justamente el texto tiene que ser coherente y cohesivo y no repetitivo, se utilizan estos 3 procedimientos, ¿no? Como la pronominalización. También teníamos la sinonimia, que era este procedimiento donde usábamos un sinónimo para no repetir ese sustantivo, ese sujeto de la oración del que estábamos hablando en la primera oración, ¿no? Y entonces usábamos un sinónimo justamente para no repetir. Y en tercera instancia habíamos hablado de la elipsis. Habíamos hablado de 2 elipsis, elipsis de sujeto y elipsis de verbo. Justamente es cuando el autor, quien está escribiendo ese texto, elige no poner ningún pronombre o ningún sinónimo tampoco para hacer referencia al tema que ya habíamos enunciado en la oración anterior, porque, como está bien construido el texto, el lector entiende que seguimos hablando de ese tema. Entonces la elipsis era sustitución por cero. No se sustituye por nada, pero el lector entiende por cómo está construido ese texto que seguimos hablando de la misma cosa, persona, objeto, lo que fuere, ¿sí? Entonces por eso hablamos todo el tiempo de referencia. Y les había dicho que además teníamos que usar conectores, y que no cualquier conectores. Los conectores son estas palabras o expresiones, ¿sí? Estas que están acá en rojo, en esta línea, ¿sí? Que van a hacer que una idea se cohesione con la otra, pero no va cualquiera. Por lo tanto, yo hice acá un mínimo cuadrito en donde explico de alguna manera algunos y cómo funcionan. Por supuesto que hay en la relación copulativa con las horas, en esta relación que se van a generar entre un elemento y otro, una expresión, una estructura, una oración y la otra, ¿sí? Vamos, si queremos que sea una relación copulativa que tiene que ver con una relación de esas dos oraciones análogas con sentido de suma, vamos a usar estos. No vamos a usar los de relación disyuntiva o las de relación consecutiva
o las de relación explicativa. No, vamos a usar esto. Y cuando hablamos de relación a elementos análogos, quiere decir que si vos tenés una idea y tenés la otra, y no vas a usar un punto ni una coma, puedes usar un conector, podemos usar este tipo de palabras. Y además, incluso más aún. El ejemplo muy clarito es María vino y Pedro se fue. Como verán, acá tienen una idea, María vino. Y la otra idea es que Pedro se fue. Y usé para conectar estas dos ideas, estas dos cláusulas, utilicé entonces un conector de adición, ¿sí? Copulativa se llama la relación, ¿sí? Ahora, vamos a ver los conectores de relación disyuntiva. ¿Qué significa? Bueno, que expresan estos conectores separación o alternativa con respecto a lo que allí esté enunciado o escrito. Por ejemplo, el ejemplo es ganaré plata, ya sea trabajando o mendigando. Fíjense, el ya sea es el conector. También tenemos el conector o, bien. Hay muchos más, yo puse algunos, ¿sí? Si ustedes entran en internet van a ver una lista enorme con un montón de conectores que yo les sugiero que los tengan, ¿sí? Yo sé que les dejé una lista de conectores de 3 carillas, pero si quieren buscar con mejores explicaciones, ahí pueden acceder pueden poner conectores textuales y les van a aparecer todo esto que yo les estoy explicando y mucho más, ¿sí? Para que tengan más de dónde servirse y ampliar de alguna manera el léxico. Entonces, tenemos dos ideas y en vez de ponerle un punto pusimos un conector, porque sumamos esta idea, María vino y Pedro se fue. Esta es la idea, sentido de suma. La disyuntiva es estoy entre esto o aquello. Estoy separando, ¿no? Estoy entre esto que estoy diciendo acá o esta alternativa. Son como diferentes alternativas. Y para ello voy a usar estos conectores, ya sea trabajando o mendigando. Esto o aquello. ¿No? También puede ser la letra U si la siguiente palabra empieza con O. Y después tenemos la adversativa concesiva y vamos a usar dos porque vamos a dividirla esta en dos. Tiene dos partes. La adversativa quiere decir que se oponen dos elementos, dos ideas, ¿no es cierto? Es decir, vos en una oración vas a decir una cosa y en la otra oración le vas a poner alguno de estos conectores y en la segunda parte de esa oración lo que vas a hacer es, digamos, de alguna manera vas a confrontar una lógica, por ejemplo, una lógica positiva y esta contraria, es como que no van. Yo siempre digo que cuando viene un pero o un sin embargo es como que tiramos por la borda todo aquello que se dijo en la primera oración. Y el ejemplo es, estoy cansado, pero lo intentaré. Digamos, si estás cansado se supone que no vas a hacer más nada. Estoy cansado, pero al toque le ponemos un pero, y ellos ya como que, bueno, ¿no? Hay una oposición entre los elementos. Lo intentaré. Si estás cansado se supone que no lo vas a intentar, ¿no? Muy bien. Ahora, si vos tenés dos elementos, dos ideas, dos oraciones, ¿no? Y querés usar un conector de relación concesiva, hay como una limitación a lo expresado en la oración anterior. Hay una limitación, ¿sí? El ejemplo más claro es, terminé de lo que sea, ¿no? A pesar de no tener los miedos. Hay como dice la definición, una limitación. Terminé, qué sé yo. Terminé de trabajar. Terminé de hacer una obra de teatro. A pesar de no tener los medios, ¿no? Hay una limitación. Lo hice, pero con muchas limitaciones, cierta limitación. Entonces, cuando queremos expresar una idea así, ¿no? Queremos hacer esto que dice acá, tenemos que usar el a pesar de, aunque y muchos otros conectores más. Después tenemos la relación de condición. Señala condición o requisito, ¿no? Cuando en una oración es que empezamos con ese conector que de alguna manera si haces esto, bueno, o para que yo haga esto, vos tenés que hacer lo otro. No hay como un requisito en esas dos oraciones. Por ejemplo, la idea es, si vienes a verme, sería la idea, te haré mate. Podemos usar cualquiera de estos, miren. Siempre que vengas a verme,
te haré mate. Podemos usar esta, sino siempre y cuando vengas a verme, te haré mate. ¿Sí? Es como que uno pone condición. Si vos querés escribir esto en tu texto, bueno, este tipo porque hay como que vas a dar ciertos requisitos para algo, bueno, tenemos que usar estos conectores. El de relación de causa indica la causa de un hecho planteado en la oración anterior. Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta que en la oración anterior, ¿no? Hay un hecho. Y vos vas a escribir otra idea, otra oración, y vas a tener que usar algunos de estos conectores de causa. Por ejemplo, porque, pues, puesto que, y muchos otros tantos más. En este caso es, lo hice, porque, por ejemplo, yo hice algo, eso es un hecho. ¿Qué sé yo? Hice una torta. Ese es el hecho, ¿no? Indica la causa. Primero está, hice una torta. Y ahí pones, porque te quiero, ¿no? Indica la causa de un hecho planteado en la oración anterior. Acá está la causa. ¿Por qué hice la torta? Porque te quiero. Entonces, después de este conector, ¿sí? Ahí pondrías la causa de por qué hiciste lo que hiciste. En el conector de relación consecutiva, vamos a señalar la consecuencia de un hecho planteado en la oración anterior. Este es al revés. Y los conectores son en consecuencia, por consiguiente, por tanto, por ende. Otra vez, señala la consecuencia de un hecho planteado en la oración anterior. Señala la consecuencia. Acá era la causa. Acá la consecuencia. ¿Sí? De un hecho planteado en la oración anterior. Acá tenemos una idea, sería como la oración anterior, y está la posterior, existo. Entonces, pienso. ¿Sí? Y acá vamos a señalar la consecuencia. ¿Sí? En consecuencia, podemos usar otros de acá, ¿ves? En consecuencia, existo. Pienso, por consiguiente, existo. Pienso, por lo tanto, existo. Pienso, por ende, existo. Se darán cuenta que pueden usar cualquiera de estos, ¿no? La otra relación es la de tiempo. Bueno, permite la ordenación cronológica de ese texto que estás haciendo, ¿no? Antes, después, mientras tanto, en cuanto. Esto no reviste mucha explicación porque es bastante fácil. Y bueno, el ejemplo es, después de tomar café, se acostaron. ¿Sí? Después de tomar café, tenemos dos ideas. Después de tomar café y la otra idea es, se acostaron. ¿Sí? Ordena. Jerárquica o de orden, esta relación jerárquica o de ordenamiento permite justamente tener una jerarquía, qué vas a poner primero, qué vas a poner en el medio, qué vas a poner después, y para ello también hay conectores que te van a servir para emplear en tu texto. Por ejemplo, en principio, para comenzar, en primer lugar, en segundo lugar, por último, para concluir. Y el ejemplo es, en segundo lugar, no estoy de acuerdo. ¿Sí? En segundo lugar, no estoy de acuerdo. O para concluir con este tema, ¿sí? Hay muchas más expresiones. Yo puse algunas para que entiendan de qué estamos hablando cuando hablo de conectores. Bien, vamos a definir, digamos, indica la finalidad de una acción, ¿no? Cuando vos estás escribiendo algo, ¿para qué lo haces? O querés explicar cuál es la finalidad que tuvo ese autor para escribir lo que escribió. Y entonces podemos usar estos conectores. ¿Para qué? A fin de, con el propósito de. Bueno, en ejemplos, por ejemplo, lo hice con el propósito de ayudar. Acá está la finalidad. Lo hice y después, ¿no? Vas a marcar que la finalidad de la acción. La acción es ayudar. Lo hice con el propósito de ayudar. El otro conector, la relación va a ser explicativa. Bueno, repite una idea explicándola con otras palabras. Esto es muy usado cuando nosotros necesitamos reformular algo que está en el texto y que no se entendió. Y entonces utilizamos expresiones o conectores, como por ejemplo, esto es decir, vale decir, por ejemplo. Los autores cuando escriben algo por ahí difícil y entienden que va a ser difícil para quien lo está leyendo, ponen algo difícil o como tiene que ser y ahí seguidito ponen estos conectores, es decir, y parafrasean de alguna manera o reformulan eso